Bien, presentar a ustedes el doctor Juan Gil es algo que me parece sumamente curioso. Yo en Sevilla, a don Juan Gil, al que he conocido aquí al frente del Departamento de Filología Latina, de quien son prácticamente discípulos todos los profesores de latín de Andalucía, o gran parte de ellos. Don Juan Gil, que además es incluso para los hispanistas un referente, que acaba de publicar un libro que tiene que ver con la historia de la lengua del español, como si ese libro lo hubiera escrito un hispanista. Presentar a don Juan Gil sería realmente una tontería. Por lo tanto, él me va a presentar a mí, yo creo, y en cambio yo le voy a dejar esta plaza, pero evitando que me presente. Don Juan Gil es quizá en este momento el profesor mejor dotado para entender la historia del español. Y si me fijo precisamente en esa condición suya, es porque estamos aquí una serie de personas que nos preocupamos por el español. Ahora bien, junto a lo que sería el estudio de la lengua, tiene un conocimiento de verdad excepcional que de los archivos, de las bibliotecas, y en cualquier caso, todas sus publicaciones referidas precisamente a los viajes que van de Colón en adelante son en este momento las publicaciones más importantes que existen a este respecto. De este congreso, yo creo que nadie que se enteró de que se iba a celebrar en Sevilla lograba pensar que don Juan Gil no estuviera hoy enseñándonos a nosotros una de las aventuras más importantes. Una aventura que, por ser una aventura del pasado, no tiene nada que envidiar a las aventuras del presente. El privilegio de contar con don Juan Gil aquí es algo que me exime de continuar hablando de él. Van ustedes a poder escuchar, de verdad, una presentación importante de una aventura del español. Muy buenas tardes. Nuestro director no quiso que este congreso dedicado a la lengua y celebrado en Sevilla no tuviera, precisamente por celebrarse en Sevilla, una sesión dedicada a lo que en estos años se celebra, esa circunnavegación del mundo, que yo les voy a intentar presentar de una manera somera y dividida en tres apartados: las facilidades que encontró Magallanes, las dificultades del viaje y los resultados del mismo. Sin más, por tanto, empiezo la conferencia. Dos navegantes, despechados con el rey de Portugal, acudieron a la corte española para proponer sendos viajes que cambiaron el rumbo de la historia. En 1486, un genovés, Cristóbal Colón, llegó a la corte castellana ofreciéndose a descubrir el oriente por el poniente. El 20 de octubre de 1517, un portugués, Magallanes, puso pie por primera vez en Sevilla, la capital del comercio con las Indias, dispuesto a realizar un proyecto parecido, llegar a la especiería navegando siempre al oeste. Dos ocasiones perdidas para Portugal por un exabrupto malhumorado de dos monarcas, Juan II y Manuel I, respectivamente, no lo creo por lo que diré después. El sino de los dos descubridores, tan parecidos en toda su trayectoria, ennoblecidos, castellanizados, etc., fue, sin embargo, como digo, muy diferente. Colón firmó las capitulaciones de Santa Fe después de 7 años de larga espera en España. Magallanes, en cambio, consiguió su objetivo en solo 5 meses. El 22 de marzo de 1518, Carlos I aprobó el proyectado viaje al Maluco, accediendo a casi todas las condiciones que se le habían propuesto. ¿A qué se debió esta radical diferencia en el trato que dispensó la corona castellana a los dos navegantes? A esta pregunta pretenden responder, en el caso de Magallanes, las consideraciones que plantea a continuación, por las que se verá, según creo, que al menos en el segundo caso, la casualidad nada tuvo que ver con el éxito de la empresa de la especiería. En primer lugar, el lobby castellano en Portugal. De la abadía de Magallanes, cuando aquí los oficiales de la Casa de la Contratación le preguntaron que quién era,
Pues de esa valía dieron fe 2 mercaderes residentes en Lisboa, que tenían conocimiento previo del portugués. Se llamaban Covarrubias y Diego de Haro. Pues bien, este último era hermano de Cristóbal de Haro, un hombre que, según refiere Maximiliano Transilvano, había estado mucho tiempo tratando sus mercaderías en la ciudad de Lisboa y había enviado muchas veces sus factores y criados a aquellas partes orientales en las armadas del rey de Portugal. Era muy lógico ese interés de los burgaleses por la especiería, pues a comienzos del siglo XVI, con la subida de Manuel I al trono portugués, no solo Haro, sino otros mercaderes de Burgos habían invertido grandes sumas de dinero en el comercio con la India, obteniendo fabulosos beneficios de sus inversiones. Fueron unos años cruciales en que, gracias a la intervención y buenos oficios de don Álvaro de Portugal, de que luego vamos a hablar, los castellanos intervinieron en los asuntos del ultramar portugués, participando muy activamente en su asentamiento en la India. Baste recordar que de los 2 personajes que escribieron desde Brasil al rey luso, uno fue un cosmógrafo sevillano, Juan Faraz, que Juan de Nova fue capitán de la Armada de 1501 a la India, que en la flota de 1502 embarcó Antonio de Saldaña, tan conocido y que tiene todavía el qué Saldaña en Lisboa, que el primer libro publicado en la península ibérica sobre los éxitos lusos fue La conquista de las Indias de Persia y Arabia de Martín Fernández de Figueroa, que vio la luz en Salamanca en 1512. Después, Portugal se cerró a los españoles y la historiografía más celosa de las glorias patrias echó al olvido esta participación extranjera. Pero volvamos a esos mercaderes burgaleses asentados en Lisboa. Cristóbal de Haro, desde Lisboa, había promovido la exploración de la costa de América Meridional, sin duda en busca de un paso al lejano oriente. Así lo atestigua un famoso escrito que se conserva, un manuscrito en la biblioteca de los Fúcares. Por lo tanto, los Fúcares ya estaban especialmente atentos a estos intentos de llegar a la especiería. Bueno, pues en esta noticia se refiere que don Nuno de Manuel, Cristóbal de Haro y otras personas habían armado en 1514 2 naves, una de las cuales había recorrido 600 o 700 millas de la costa meridional del Nuevo Mundo hasta llegar a los 40 grados sur, en donde, por falta de vituallas, tuvo que regresar a Madeira el 12 de octubre del mismo año. Al cabo de su navegación, había descubierto un cabo y un golfo, que se supuso era el estrecho, pues se divisó la tierra del otro lado, quizá el río de la Plata. A esas costas, según sus habitantes, habitaban navíos de hombres barbudos, rubios y vestidos como los franceses, que fueron identificados alegremente con comerciantes chinos. La relación terminaba anunciando una incalculable nueva. Desde aquel cabo hasta Malaca no había más de 600 millas, luego cabía deducir que la especiería se hallaba todavía más cerca. Ahí se encuentra ya en ciernes el proyecto de Magallanes. Como bien puede comprenderse, fue Cristóbal de Haro el primer interesado en abrir para la corona de Castilla el tráfico de la especiería, una vez que se le cerró el negocio en Portugal por un giro inesperado en la política de don Manuel. La empresa de Magallanes, en definitiva, se incubó en Lisboa bajo el impulso de los mercaderes burgaleses, cuando esos hombres de mente tan sagaz como despierta se dieron cuenta de la excelente oportunidad que les podía brindar el paso a España de Magallanes y Falero. En ese mismo año de 1517 volvió a España Cristóbal de Haro, también descontento del dicho rey de Portugal por cierta injusticia que de él recibió en 1515. Transilvano, secretario privado de Carlos I, emparejó los 2 viajes como si ambos tuvieran la misma causa y obedecieran a un mismo propósito. Estos, Fernando de Magallanes, capitán, y Cristóbal de Haro, mercader, se vinieron a la corte de nuestro emperador y rey de España para decirle y hacer saber y dar aviso que Malaca
en este caso Malaca, no es Malaca, son el Maluco, se creía estar en los términos de la partición de Castilla. Quizás sea exagerada esta presentación de los hechos, que hace corresponsables del triunfo de la expedición a Magallanes y Haro. Maximiliano Transilvano estaba casado con una sobrina del mercader, era su sobrino, por lo tanto le interesaba engrandecer la participación de Cristóbal de Haro. Pero no se puede negar que el proyecto de la especería contó desde el principio con el apoyo decidido de los mercaderes burgaleses. Y así lo atestigua el propio relato de Magallanes, a pesar de estar entrecortado y lleno de oportunos silencios. Como nos indica otra vez Transilvano, cuando la corona, asustada por las dificultades de la empresa, comenzó a dar largas a Magallanes y Falero, Cristóbal de Haro dio un paso al frente y se ofreció a aportar el capital necesario para el despacho de las naves. Y dice así Maximiliano Transilvano: Magallanes se ofreció a ir y Cristóbal de Haro a prestar una armada con dinero suyo y de otros, con tal que se les permitiese navegar con la licencia y bajo los auspicios del César. Y así fue. Y fíjense cómo en las capitulaciones presentadas a la corte se contempló la posibilidad de que no fuese el rey, sino un consorcio de armadores quien asumiese los gastos de la empresa. El negocio del clavo era demasiado goloso para que los ricos mercaderes dejasen que se les escapara de las manos. Y quién sabe si ya por entonces andaban detrás del asunto los Fúcales y los Belser, los banqueros alemanes que hicieron después su aparición a cara descubierta cuando llegó la victoria. Como es natural, la corona no pudo renunciar a ser la protagonista de la empresa. El lobby portugués en Sevilla. Por otra parte, en Sevilla vivía una importantísima colonia lusa. Tras la ejecución del duque de Braganza en 1483, toda la casa ducal, la más importante e influyente de aquel reino, buscó refugio en Castilla. En Sevilla establecieron su hogar dos hermanos del difunto, don Juan y don Álvaro de Portugal, este que le hemos visto, que ya hemos hablado de él. En 1517, allí vivían todavía la viuda de don Juan, la marquesa de Montemor. Si van a Santa Paula, allí los verán enterrados, a la duquesa y a su marido. Y el hijo de don Álvaro, don Jorge de Portugal, desempeñó, como su padre, importantes cargos en aquella ciudad, como que además de 24 fue alcaide de los alcázares y atarazanas, un nombramiento hecho directamente por el monarca. Pues bien, entre los más fieles criados de don Álvaro, que entonces era, imagínense, presidente del Consejo de Castilla, probablemente el cargo más importante del reino después de doña Isabel, entre los más fieles criados de don Álvaro, decía, figuró Diego Barbosa, a quien los reyes concedieron hacia 1491 el hábito de Santiago en recompensa por sus servicios en la Guerra de Granada. Cuando Magallanes llegó a Sevilla, Diego Barbosa, a la vera de los Portugal, desempeñaba la tenencia de los alcázares y atarazanas. Me parece probable que en la India Magallanes hubiese conocido a Diego Barbosa, o cuando menos a su homónimo pariente, autor de un importante libro sobre la India portuguesa. La aparición del hidalgo luso debió de ser muy festejada en una casa como la de Barbosa, donde había una jovencita casadera, Beatriz, y como un hombre de acción no pierde el tiempo en menudencias sentimentales, el noviazgo, concertado entre las partes, transcurrió a velocidad de vértigo y en pocos días hubo boda. En el año de 17, es decir, a pocos mes y medio de la llegada de Magallanes, el comendador Barbosa y su mujer casaron a doña Beatriz Barbosa, su hija, según la Santa Iglesia lo manda, con Hernando de Magallanes. Y es más, es probable que María Caldera, la mujer de Barbosa, fuese pariente de Ruy Falero. En cualquier caso, consta que en 1519 se hallaban también en Sevilla el padre, la madre y los hermanos de Ruy Falero. El 18 de noviembre de 1517
el nuevo monarca, Carlos I, hizo una entrada triunfal en Valladolid, donde habría de ser jurado rey el 7 de febrero de 1518. Castilla en pleno acudió a la llamada. Todos los grandes, deseosos de ver confirmados sus privilegios, así como de obtener nuevas mercedes, rivalizaron por asistir a la jura y a las cortes. Al solemne acto asistió en pleno la nobleza andaluza, entre la que, sin duda, figuró don Jorge de Portugal. El capital y la aristocracia, en consecuencia, apoyaron con vehemencia el proyecto de Magallanes y Falero. La búsqueda del estrecho. Por otra parte, los dos portugueses no venían a proponer una navegación que supusiera una gran novedad. Ya en el cuarto viaje de Colón se había recorrido la costa oriental de Mesoamérica en demanda de un paso a la verdadera India. Y a pesar de los resultados negativos de aquella exploración, durante mucho tiempo se siguió pensando que en aquella zona podría haber un estrecho. En 1518, fíjense cómo el rey, en este caso el regente de Fernando el Católico, se apresta una armada ya a la especería, se dice así, armada a la especería, bajo el mando conjunto de Juan Díaz de Solís y Vicente Áñez Pinzón. Y el rey les indica: no vos habéis de detener en los puertos de la tierra, sino que os despachéis para descubrir aquel canal o mar abierto que principalmente habéis de descubrir, y quiero yo que se busque. Una navegación que demostró que no había paso al Pacífico, pero aún así y todo se siguió creyendo todavía en la tercera década del siglo XVI que por aquella parte podía haber un estrecho. Con la noticia del hallazgo del Mar del Sur, avistado por Balboa el 25 de septiembre de 1513, se precipitaron los acontecimientos. La experiencia había enseñado que de haber un estrecho, este habría de encontrarse en la América Meridional y dentro, por tanto, de la jurisdicción española. Descubrirlo y explorar el océano desconocido que se extendía al otro lado. Ese fue el proyecto que el 24 de noviembre de 1514 el rey católico encomendó a Juan Díaz de Solís, que había sido nombrado piloto mayor a la muerte de Vespucci. El objetivo de la expedición era ir a las espaldas de la tierra donde ahora está Pedrarias, mi capitán general y gobernador de Castilla del Oro, y de allá adelante ir descubriendo por las dichas espaldas de Castilla del Oro 1700 leguas y más, si pudiéredes, contando desde la raya de la demarcación. Es decir, se está pensando que se va a bordear la costa oriental de la América Meridional y llegar a Castilla del Oro, llegar hasta Panamá, en definitiva. Y después seguir todavía más, 1700 o 1800 leguas que estaban por descubrir. Por tanto, el plan de navegación contemplaba, más que la existencia de un estrecho, o si no existía el estrecho, la circunnavegación del cono suramericano, una posibilidad que se apoyaba tanto en la dirección de la corriente marina advertida por Balboa como en la experiencia náutica. En efecto, en un mapa en que se manda lo que es la Mar del Sur, es un mapa en el que la Mar del Sur casi es una franja de costa. Pues ahí se dice, en un letrero en latín, la corriente marina demuestra que América es una isla y no un continente, como se había dicho. Una isla, no un continente. Por lo tanto, cuando murió Solís en 1516 en el Río de la Plata, lo que viene a proponer Magallanes en 1517 no es sino continuar el viejo proyecto, el anhelado paso a la especería. Era opinión común entonces que el Maluco, las Islas Malucas, pertenecían al rey de España por el Tratado de Tordesillas. Así está representado en este hermosísimo mapa
que es una copia del original. El original se conserva en Múnich y fue en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, desapareció, pero hay una copia exacta que se conserva en pergamino, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Bueno, pues aquí tienen a la izquierda, ven esas islas que se ven ahí a la izquierda, es el Maluco. Esas islas que están dentro de la demarcación española. La demarcación española, el mapa, está dividido por esta barra que sería el meridiano de Tordesillas. Entonces, la parte de allá corresponde a Portugal, esta parte corresponde a España, y a España le corresponde, como ven, ese archipiélago que está al final de la demarcación, onde vem o cravo, de donde viene el clavo, las islas del Maluco. Esta conjunción de los 4 factores explica que el proyecto de Magallanes encontrase un eco tan favorable en la corte y que se procediese de inmediato a su despacho. Hasta ahora hemos hablado de facilidades, pero voy ahora a exponerles sucintamente las dificultades que se tuvieron que superar para llevar a cabo y al mismo tiempo exponerles sucintamente la circunnavegación. En primer lugar, las dificultades de la leva. Cuando se pregonó el viaje de las 5 naves a la especiería, pasaron más de 20 días sin que ningún marinero avecindado en Sevilla se ofreciese voluntario a dar su nombre, a pesar de la cuantía de los salarios ofrecidos y de los privilegios que se prometieron. Hasta cierto punto, era lógica esa reacción tan negativa ante el gran cúmulo de incertidumbres y peligros que entrañaba la empresa. Para colmo, distaba mucho de inspirar confianza el hecho de que el capitán general fuese extranjero. Gonzalo Gómez de Espinosa oyó decir a algunos que por ser portugués el capitán no querían ir. Y ya en Sevilla hubo un conato de motín al interpretarse que Magallanes, en vez de plantar su escudo, había puesto en los mástiles de la Trinidad las armas del rey luso. Se interpretó que había puesto las 5 quinas de Portugal en vez de sus armas. Por otra parte, el fracaso de la expedición de Juan Díaz de Solís, otro portugués, debió descarmentar a muchos lobos de mar. En definitiva, por falta de gente natural de los reinos de España, se tuvo que echar mano de hombres de otras nacionalidades, y así, con el consentimiento de los maestres y previa demostración de su habilidad y suficiencia, fueron recibidos por marineros de la Armada personas de muy distinta procedencia, así griegos como venecianos, y genoveses, y sicilianos, y franceses, y portugueses. De unos 250 y tantos hombres que fueron al viaje de Magallanes, 140 eran españoles y 100 extranjeros. Es indudable que la cohesión de los tripulantes se logró, cuando así lo requirieron las circunstancias, gracias al empleo de una lengua común, sin duda el español, aunque no quepa descartar, ni mucho menos que en determinados momentos se emplease un pidgin. Ahora bien, la excesiva presencia de forasteros suele inspirar recelos e incluso causar miedo. Lo estamos viendo ahora en la propaganda política. La multitud de portugueses que había en la Armada provocó gran resquemor y desconfianza entre los españoles. Juan de Cartagena comenzó a insolentarse con Magallanes a poco de comenzar el viaje. Y así se explica el motín que se declaró en el puerto de San Julián, que estuvo promovido por el mismo Cartagena y una facción de españoles. En esta sublevación tomó parte muy activa Elcano, que armó la artillería en la cubierta de la nao San Antonio para imponerse por la fuerza a los dudosos. Luego de haber vencido la rebelión, a él le hubiera correspondido parte de la culpa de que se frustrara la empresa. Como causa de este motín, Maximiliano Transilvano trajo a colación el odio antiguo que había entre castellanos y portugueses, que se echaban entonces mutuamente en cara las batallas de Aljubarrota y Toro, una victoria y una derrota por cada bando.
Al regreso de su pasmosa circunnavegación, el propio Elcano declaró que cuando Magallanes prendió a Juan de Cartagena, todos los capitanes y la otra gente tenía miedo que los tomaría presos por los muchos portugueses y gente de muchas naciones que había en la armada. Y siguió diciendo el gran marino vasco: después que en Magallanes tuvo a ellos, los portugueses Mezquita y Barbosa, por capitanes, estos maltrataban y daban de palos a los castellanos. Pero Elcano es parte interesada. Recuérdese que por su participación en el motín, Pigafetta, tan admirador de Magallanes, no citó ni siquiera por su nombre al capitán vasco. Ahora bien, no todos los españoles se amotinaron, ni mucho menos. El maestre Juan de Lorriaga, otro gran vasco, perdió la vida por haberse mantenido fiel a su capitán general, y en aplastar el levantamiento tuvo un protagonismo fundamental el alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa. Tampoco todos los portugueses apoyaron a Magallanes por el hecho de ser su compatriota. El único piloto que durante el viaje se rebeló contra él y desertó fue el portugués Esteban Gómez, movido por oscuras envidias. Las simpatías y antipatías personales, los celos, la rivalidad y el rencor fueron sin duda un factor muy importante en aquel levantamiento y después en el desarrollo de la navegación. Ahí, en un momento dado, dice: lo peor del viaje es verse las caras uno a otros durante 2 años o 3 años, lo que duró. Milagro fue que la navegación no terminase de mala manera, pero el instinto de supervivencia acalló todos los temores y mantuvo la disciplina. Otro punto a tener en cuenta: la duración de la jornada. En un principio se pensó que el viaje podría durar 2 años. Las enormes dificultades que entrañaba una navegación tan prolongada causaron gravísima preocupación en la corte. Así lo indica de manera paladina un capítulo de la instrucción dada el 8 de mayo de 1519 a los 2 capitanes, en el que se prohibió a la marinería hacer algún comentario durante el viaje sobre la duración del mismo. Y por cuanto no sabemos el tiempo que os detendréis en este descubrimiento, y porque a algunas personas que van en la dicha hermana les parecerá ser mucho el tiempo que habéis andado sin hallar nada, notificad a todos, juntamente y a cada uno por sí, poniéndole graves penas, que mientras haya mantenimiento en abundancia, ninguno sea osado hablar ni hable en el dicho viaje de descubrimiento, estar mucho tiempo o poco, y no denueste a los que llevan cargo de él. Sin duda, lo prolongado del viaje fue otra de las causas principales del motín. Los hombres debían de andar ya mohínos y hartos de sufrir penalidades. Me parece muy significativo que en ese mismo puerto de San Julián, Francis Drake, cuando dio la segunda vuelta al mundo, tuviera que sofocar otro levantamiento que se saldó con la ejecución de Thomas Doughty el 2 de julio de 1578. Pero con aquella penosísima invernada no se habían acabado ni mucho menos todas las tribulaciones. En la boca del estrecho desertó la nao San Antonio, pilotada por este portugués, por Esteban Gómez, y antes, en el puerto de San Julián, había naufragado el Santiago. Y una vez llegados al Pacífico, a los españoles, que acostumbraban a llegar al Nuevo Mundo en término de 30 días, aún los aguardaba un sufrimiento tan nuevo como inesperado. Nuestra mayor desdicha, escribió Pigafetta, era vernos atacados de una enfermedad por la cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior, y los atacados de ella no podían tomar ningún alimento. Sin duda, el escorbuto también hizo mella en la tripulación de la Victoria durante el tornaviaje. La muerte de los sucesivos capitanes. Llegado a Cebú el 7 de abril de 1521, el adusto Magallanes sufrió con el triunfo un trastorno de personalidad. Otro tanto, hasta cierto punto, le ocurrió a Colón. De navegante se convierte en misionero y comienza a bautizar a los reyes y al pueblo y hace milagros. La cura de un príncipe, en vez de dirigirse en derechura a su destino, que era la especiería.
Este ataque de misticismo fue sin duda una de las causas de que, por una imprudencia temeraria, perdiese la vida en Mactán el 27 de abril. Y después de todas las peripecias, la traición de Cebú, en la que mueren los capitanes que habían sido elegidos en su lugar, etcétera, etcétera, etcétera. La circunnavegación. Como rezan las capitulaciones, Magallanes y Falero se ofrecieron a descubrir lo que hasta ahora no se ha hallado, que es en los límites de la demarcación española, y el rey les concedió hacer ese descubrimiento dentro de nuestros límites de demarcación, el cual descubrimiento habéis de hacer con tanto que no descubráis ni hagáis cosa en la demarcación, el límite del señor rey de Portugal, que fíjense era mi muy caro cuñado y además era tío porque se había casado con una hija de los reyes católicos y era cuñado porque se había casado con su hermana. En fin, todo dentro de los límites de la demarcación española. A Magallanes, por tanto, jamás se le hubiera pasado por la cabeza hacer una circunnavegación del globo terráqueo. Él se había comprometido a no surcar aguas de la jurisdicción lusa y él, que era un hombre de palabra, hubiera cumplido sin duda su promesa y hubiera impuesto, de haber vivido, el rumbo debido, hacer el tornaviaje por el Pacífico. Por otra parte, Magallanes era muy consciente que de caer en manos de los portugueses su situación sería insostenible. Otro portugués que se había pasado a los españoles, Pedro Afonso de Lourosa, apresado por Antonio de Brito, fue ejecutado de inmediato por traidor a su rey. Otra razón más, y esta poderosísima, para no entrar ni por asomo en la demarcación lusa. La muerte de Magallanes alteró la situación. Había que informar a Carlos I del éxito de la empresa y de que ya se había establecido una factoría española en Tidori, la primera en fundarse, la primera y la última, por cierto, en fundarse en el Maluco. Al quedar solo dos naos de la Armada, la Trinidad, la Capitana y la Victoria, pues la Concepción se había quemado en Bohol, Espinosa y Elcano decidieron tomar cada uno un rumbo diferente para asegurarse de que la jubilosa nueva llegase a noticia del rey. El primero por el Pacífico, el segundo por el Cabo de Buena Esperanza, aún a riesgo de incumplir las órdenes del monarca. Y así, Elcano y Espinosa se separaron en el Maluco el 21 de diciembre de 1521 y tras fracasar en el intento de tornaviaje a la Nueva España, Espinosa regresó a la isla de Tidori, donde fue apresado por Antonio de Brito en octubre de 1522. La Victoria, en cambio, haciendo honor a su nombre, realizó la hasta entonces impensable navegación, surgiendo en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Y ahora, ¿cuáles fueron los resultados del viaje de Magallanes y Elcano? Dejando aparte nombres etéreos como el de la globalización, que no creo aporten gran cosa a la recta comprensión de los hechos, interesa contemplar la cuestión en su doble vertiente. A corto plazo, el éxito de la empresa hizo que, a imitación de la Casa de la Contratación de Sevilla, se creara una Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña, a fin de facilitar el traslado de las especias a Flandes, otro territorio que pertenecía a Carlos I. Amberes o Bruja habían de ser el centro de distribución del clavo. Los grandes mercaderes alemanes, que habían hecho emperador al monarca con sus préstamos de dinero, acudieron de inmediato a la llamada del suculento negocio. Con su concurso se previó el envío de 5 armadas consecutivas a la especiería, en la que habrían de participar como armadores los fúcares y los Belser. En contrapartida, Carlos I tuvo que dar satisfacción a las quejas de Juan III, que reclamó el Maluco para la corona de Portugal. La Junta de Elvas, realizada en 1524, no dio ningún resultado práctico al enrocarse cada parte en sus pretensiones. Finalmente, el rey de España, poco interesado en los negocios ultramarinos y acuciados por el dinero, Carlos V fue más Carlos V que Carlos I, fue más emperador que rey, emperador de Alemania que rey de España, vendió la especiería a Portugal por 350.000 ducados.
Ese fue el resultado del Tratado de Zaragoza en 1529. A largo plazo, el descubrimiento del estrecho resultó baldío. Solo una armada española, la de Loaísa, volvió a cruzarlo rumbo a la especiería en 1526. Después, la liquidación de la empresa del Maluco acabó poco a poco con los sueños de los navegantes de Castilla. Sin embargo, las fantásticas narraciones sobre los tesoros que se encontraban en las regiones magallánicas sedujeron todavía a dos armadas, la de Simón de Alcázaba en 1535 y la del obispo de Plasencia en 1540. Las dos intentaron asentarse en las orillas, cosechando ambas un sonoro fracaso. Las supuestas riquezas de aquella zona atrajeron también a Valdivia, que no llegó a ella. Después, Juan Ladrillero volvió a reconocer el estrecho en ambos sentidos en 1557 y 1559, por mandato de don García Hurtado de Mendoza. Fíjense que esta intensa actividad por parte de España no tuvo correspondencia por parte de las demás potencias rivales europeas. Pienso principalmente en Francia e Inglaterra. Parece increíble que en esa época de frenéticos descubrimientos, Inglaterra y Francia tardasen tanto tiempo en emular la hazaña del Cano. En efecto, tuvieron que pasar más de 50 años hasta que en 1578 Drake surcó de nuevo las aguas descubiertas por Magallanes. Entonces reaccionó sin tardanza España, enviando una armada a poblar el paso. Pero a raíz del tremendo fracaso con que se saldó el intento de colonizar la Patagonia en 1584, se abandonó por completo cualquier proyecto de fortificar el estrecho, que era absolutamente una idea fantástica e imposible, pues se pensó que su mejor defensa radicaría en las adversas circunstancias climatológicas. Y así fue. Pocos europeos, y ya no españoles, pisaron aquellas playas. Los ingleses, el estrecho fue recorrido en 1587 por Cavendish, que recogió algunos de aquellos pobladores españoles que quedaban todavía allí en lo que llamaron ellos el puerto del hambre. Y después llegaron los holandeses. Pero ya Le Maire, en 1616, encontró otro paso, el que lleva su nombre. Y después, ya entrado el siglo XVIII, otro gran invento de la técnica, la máquina de vapor, revolucionó la navegación e incluso las naves de carga se animaron a doblar el temido Cabo de Hornos. El estrecho, sin embargo, quedó siempre a trasmano de las grandes rutas comerciales. En cambio, el viaje de Magallanes fue muy fecundo desde otro punto de vista, pues abrió el Océano Pacífico a los europeos y concretamente a los españoles. Ya hemos visto que después de 1519 solo se despachó con éxito una armada a la especiería desde España, la que partió de La Coruña en 1525. Pero hay algo más importante todavía, alguien con lo que nadie podía soñar en 1519 cuando Magallanes largó velas de Sanlúcar. El punto que me parece crucial es que en 1527, como apoyo de esas naves que iban rumbo a la especiería, Hernán Cortés despachó otra flotilla desde la costa occidental de la Nueva España. Ya existía una Nueva España que miraba a dos océanos y que era capaz de enviar una armada, construir una armada y enviarla desde su propia costa. Y aquí la clave que disparó la conquista del Pacífico. Las armadas, a partir de entonces, zarparon no ya de España, sino del Nuevo Mundo. Hay aquí una concepción geoestratégica totalmente revolucionaria que potenció al máximo los puertos de la Nueva España, desde donde largaron velas las naves que habían de poblar las Filipinas. El virreinato del Perú entró en aquella competición más tarde, pero a nadie se le escapa lo que significaron en Europa los viajes de Mendaña y de Quirós, y se encontrara en el Pacífico una isla del rey Salomón, que todavía lleva el nombre del rey bíblico, y que se hallara Guadalcanal,
porque así lo nombró Pedro de Ortega Valencia, el maestre de campo de Mendaña, que era del Guadalcanal sevillano. En definitiva, el descubrimiento y la primera explotación del Océano Pacífico corrieron a cargo de España y de los virreinatos americanos, ya que en su mayoría fueron españolas las naves que durante 2 siglos surcaron el anchuroso Mar del Sur, the Spanish Lake, el nombre con que bautizó Spade ese largo periodo de tiempo. Las grandes batallas por la supremacía del mundo se libraron hasta el siglo XX en el Atlántico. Hoy, quizás siguiendo el movimiento del Sol, ese movimiento del Sol con el que Otón de Frisinga en el siglo XI pensó que se habían movido los destinos de los imperios universales, entonces eran los 4 imperios, medas, persas, macedonios y romanos, que iba siguiendo el curso de los imperios el movimiento del Sol. Pues bien, evidentemente hay una especie de movimiento del Sol en el sentido que ahora la supremacía mundial se ha desplazado al occidente. Y no es ya en el Atlántico, sino va a ser en el Pacífico donde se dirima la supremacía mundial, la gran pugna por la supremacía mundial, por la hegemonía del mundo. Y yo creo que realmente en este punto Hispanoamérica, en la medida de sus fuerzas, sabrá aprovechar esa gran oportunidad. Muchísimas gracias.